Usted sabe que Médicos Sin Fronteras es una organización médica, humanitaria, independiente, que trabaja siempre en condiciones extremas. Por ejemplo, los terremotos de 1985. Puede darnos testimonio de esa experiencia Lisbeth Albrecht, quien es directora de Médicos Sin Fronteras en México. Lisbeth, ¿estuviste en los terremotos del 85? Yo personalmente no estuve acá, pero sí ha sido la primera vez que la Organización Médicos Sin Fronteras intervino en México, ¿no? ¿Cuántos vinieron? Sí, unos 50 médicos en esta época, ¿no? Y además contrataron muchísimo más personal aquí en México. Ya claro, en terremotos, por ejemplo, sí requerimos de equipos muy grandes que pueden intervenir y llegar muy rápido, ¿no? También el poder salvar vidas está en el poder llegar dentro de 24 horas, ¿no? Y intervenir lo más rápido posible. ¿Cómo te hiciste Médicos Sin Fronteras? Sí, pues es interesante porque no soy médico, soy economista. Igual, no más que la mitad de la gente que trabaja con nosotros no son médicos. Somos también financieros, trabajamos en recursos humanos y justamente toda esta logística. Para que el médico llegue y puede trabajar, necesita agua, necesita luz, necesita que sus medicamentos lleguen. Yo, más o menos por casualidad de la vida, me fui un año a trabajar de voluntaria en Honduras con una organización de derechos de mujeres. Y allá me encontró con un enfermero belga como yo, que me decía, ¿por qué no aplicas con Médicos Sin Fronteras? Necesitan gente que trabaja en finanzas como tú. Apliqué y 8 días después estuve en Sarajevo, en Bosnia, justamente después de la guerra, que también me impactó mucho, ¿no? Como siendo un país casi vecino, un país europeo, igual no tanto sufrimiento, pero después también una inmensa capacidad que tiene el ser humano o el sobreviviente de seguir adelante, de relevantarse, de reconstruir, ¿no? Debe ser muy difícil controlar las emociones que te despierta una escena dramática y seguir pensando que estás ahí para prestar un servicio. Sí. Y yo ahora a los médicos mexicanos que salen, siempre pasó un poco lo que a mí me ha ayudado mucho, que sí estamos para salvar vidas, pero también estamos para aliviar sufrimiento en el momento y devolver la dignidad al ser humano. Nos convertimos en cifras hoy. En México saben lo que significa, ¿no? Pero que tú tocas la mano de alguien y que dices, tú sos mi hermano, eso ya puede significar muchísimo en la vida de uno. Y eso es lo que sí, siempre vale la pena lo que hacemos. Esta solidaridad siempre es necesaria. ¿Ha habido algún sitio en el que haya sido difícil prestar sus servicios? Sí, claro, ¿no? Hay algunos contextos, pero actualmente, por ejemplo, estamos luchando de verdad para que nos dejen entrar en Siria, que el gobierno no autoriza a las ONGs, las organizaciones de ayuda, de entrar. Perdón que te interrumpa, pero se sabe que Médicos Sin Fronteras es una organización completamente independiente y apolítica. Sí, pero aún apolítica así, en el sentido de que no es militante de ningún partido. No es militante de ningún partido, pero sí somos los que sí defendemos el derecho a la ayuda de estos seres humanos. Y sí hablamos, sí damos testimonio, sí vamos directamente para ser testigos, para dar voz a los que no tienen voz. Y entonces, igual, eso a ciertos actores sí da miedo, porque vamos a dar testimonio sobre la realidad. Y ustedes han visto y han escuchado las voces de las personas que están padeciendo las consecuencias de un régimen determinado. Sí, así es. Igual en Siria, bueno, admitimos hace un par de semanas que sí estamos, aunque sin permiso y aunque sea de forma clandestina, sí estamos. Sí tratamos de llegar donde nadie puede o nadie quiere llegar. Y no siempre es en crisis que son muy mediáticos, pero también a veces estamos con poblaciones muy excluidas, como aquí en México, ¿no? Bueno, no digo que están
totalmente excluidos, pero con los transmigrantes, por ejemplo, con los sin papeles en Grecia. Desde luego me interesa la actividad de Médicos Sin Fronteras en todas partes, pero por razones obvias tengo mucho interés un interés particular en saber cómo trabajan con los emigrantes aquí. Tenemos en este momento 2 proyectos, uno con base en Arriaga y en Ixtepec, en Oaxaca, en Chiapas, y otro en el Estado de México, en Huehuetoca, ¿no? Y brindamos servicios de salud primaria. Estamos muy cercanos de los albergues de la Pastoral Humano y son servicios de salud primaria que tienen problemas con los pies, de piel, más que todo, ¿no? Infecciones respiratorias y una atención en salud mental también. Y después tratamos de crear este puente para referirlos a los servicios de salud mexicanos. Salud mental, dijiste. Salud mental, sí. Igual, ¿no? El dejar tu casa, ¿no? Y además forzado, de alguna manera, por la pobreza. De alguna manera, por la pobreza o también por la situación difícil, por ejemplo, ¿no? Los centroamericanos, la situación que encuentran en su país. Entonces, a nivel de salud mental, igual hay que sí sufren de violencia en el camino, ¿no? Entonces, sí, la salud mental... Creo que al final también entendimos como Médicos Sin Fronteras que sin salud mental no hay salud, ¿no? Y en cualquier desastre donde intervenimos inmediatamente vamos a meter psicólogos, ¿no? Bueno, en el mundo entero hay miles de personas que tienen una deuda con Médicos Sin Fronteras. Nosotros, los mexicanos, también. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria que aparece en todas partes del mundo donde alguien necesita su ayuda. Desde luego me han dicho que centran su interés en las comunidades, por ejemplo, de mujeres o de niños, y de esto nos puede hablar nuestra amiga porque ella es justamente pediatra. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pamela Moncada Brito. Antes de ingresar a Médicos Sin Fronteras, ¿dónde ejerció la medicina? Yo realicé la residencia de pediatría en el departamento del Distrito Federal y gracias a esa experiencia pues tuve todo lo necesario para poder enfrentar esa medicina de batalla. ¿Cómo ingresa a Médicos Sin Fronteras? Después de realizar la residencia de pediatría… ¿En dónde? Aquí en el Distrito Federal, metí los papeles y entré a un pool. Hubo necesidad de que aprendiera francés de manera express. Y ya posteriormente me enviaron a una misión en Níger, que es un país que está arriba de Nigeria. Hay algo que sí me interesa muchísimo saber. Había oído hablar de Médicos Sin Fronteras, pero ¿alguna vez imaginó formar parte de la organización? Cuando era pequeña tuve el sueño de ir un día a trabajar a África, pero después una amiga mía me dijo que la organización pues estaba y después empecé a investigar y así fue como entré. ¿Por qué África y no una de las comunidades que en México necesitan ayuda? Es una situación muy personal. Cuando vi una película de pequeña se me quedó mucho la imagen, pero siempre dicen, bueno, ¿por qué en México no? Y lo que pasa es que aquí en México hay gente suficiente para poder llevarlo a cabo, mientras que allá pues casi nadie se atreve a ir. Cuando fue a Níger, ¿se imaginaba lo que se iba a encontrar? Nunca, nunca. Es una experiencia absolutamente impactante. ¿Cómo se hizo la imagen? Yo no llevaba ninguna expectativa. Entonces me impresionó desde el principio porque al salir del aeropuerto te encuentras niños ciegos secundario a falta de vitamina A. Entonces es impresionante que salen desde el primer momento a buscarte. ¿Cuántos médicos iban contigo y de qué especialidades? Había otra médico que también es médico pediatra y había 5 médicos nacionales que trabajaban con nosotros, médicos generales. ¿Con qué recursos cuenta un grupo de Médicos Sin Fronteras? Tú me hablas de niños ciegos. Me imagino que tuvieron que darles auxilio inmediatamente, pero contaban con los recursos para eso. ¿Esperaban que eso iban a encontrar? Médicos Sin Fronteras ya llevaba trabajando años ahí en Níger. Era un programa de alarma o de emergencia en el cual ya se estaba llevando a cabo el tratamiento nutricional de estos pequeños. Entonces, desde siempre se ve con logística que se tenga lo indispensable para darles el apoyo. Esos niños me interesan mucho. ¿Tenían familia? Sí, habitualmente llegan con la mamá
y casi siempre, como son muchos niños, llega la hermanita mayor junto con otro, entonces llega la mamá con 3 o 4 niños. Perdón por la pregunta, ¿por parte de los adultos nunca encuentran ustedes resistencia? Por ejemplo, personas que desconfíen de ustedes, del tratamiento que le van a dar al niño. En algunas ocasiones las mamás dudan, sobre todo cuando no han llegado por primera vez al campamento, entonces se muestran un poco escépticas, pero ya después se les explica lo que se les va a hacer a los niños y cuánto tiempo van a estar ahí, y ya dan su confianza, porque también hay personas que las sensibilizan al respecto. Me imagino que hay tratamientos muy largos. ¿Ustedes se quedan el tiempo suficiente en un lugar para ver los resultados? Cuando los niños se han descompensado de manera aguda, el tratamiento sí se puede ver, lo que es que salgan de la descompensación. El tratamiento de desnutrición pues lleva varios años inclusive, pero una vez que los niños han salido de la fase crítica de riesgo de muerte o deshidratación o dificultad respiratoria, lo vemos. Desnutrición e ignorancia. Así es, más del 90% de las mujeres en Níger son analfabetas. Entonces, obviamente no tienen la idea de lo que es lavarse manos, ver que las cosas se hagan de manera adecuada, utilizar mostiqueros para lo que son la malaria, y todo eso lo van aprendiendo conforme van pasando su estancia en el lugar también. La presencia de ustedes cambia todo, la organización de la familia, la relación de la familia. Así es. Ellas empiezan a tener una cultura también de higiene y de salud, y eso después lo llevan a sus casas y a sus vecinas, que eso es muy importante. ¿En cuántos lugares has trabajado? Con Médicos Sin Fronteras solamente aquí, en Níger, únicamente. ¿Cuánto tiempo estuviste en Níger? 10 maravillosos meses. ¿Cómo cambió tu vida íntima, tu vida personal? El crecimiento, aparte de profesional, fue más personal. Hubo muchísimo crecimiento de tolerancia y flexibilidad hacia la demás gente. Si te pidiera que hicieras un resumen, o un retrato, más bien dicho, de tu experiencia, ¿qué elementos habría en él? Pues es un país con desierto, 2/3 partes de desierto, donde cada mujer tiene 7 hijos, 3 o 4 de ellos con desnutrición severa, a la cual pues se enfrentan muchas situaciones de índole económico, sobre todo. Y el tratamiento pues es lo que le va dando a los niños una mejoría en términos generales. ¿Te acuerdas de tu último día en Níger? Sí. ¿Cómo fue? Demasiadas lágrimas. Fue tanta satisfacción. ¿A qué horas empezó? No sabemos, no estábamos ahí. Cuéntanos todo. Muy bien. El último día que estuve ahí decidí disfrutar al máximo mis últimas horas. Entonces, ese día no trabajé físicamente, pero sí muy emocionalmente. Fuimos a cada una de las tiendas donde había las mamás. La primera que visitamos fue la de los recién nacidos. Y ahí las mamás estaban muy tristes porque ya me iba y me hicieron una canción, me cantaron. Entonces fue muy emotivo y fueron muchas lágrimas. Y entonces después fueron pasando las siguientes tiendas y las señoras sacaban a los niños y se tomaban fotos conmigo y decían, tómate la foto con mi niño y llévatela. En alguna ocasión alguna de las mamás me dijo, no tengo cómo pagarte, te regalo a mi hijo. Y ahí fue así como, no puedo, la mamá es usted, cuídelo mucho y que Dios los bendiga. Y así fueron experiencias durante todo el día y al final, bueno, pues un recuento positivo absolutamente de todas las experiencias. Estoy segura de que guardas esas fotografías, pero ¿conservas contacto con esas personas o ya no? Difícilmente, solamente con la gente con la que trabajé de manera muy estrecha. ¿Repetirías la experiencia? Sin duda alguna. Insisto, en medio del desierto tiene que haber algo que hable de vida. Un animal, una flor del desierto que aquí son maravillosas, un ave. El río de Níger, el río es muy caudaloso y como tal representa muchísima vida, es lo que le da vida al país. Me imagino que es un rumor que te va a acompañar para siempre. Gracias. Y a mí también. En nuestro país, alrededor de 30 personas colaboran con Médicos Sin Fronteras. Uno de ellos es Luis Varela, que me dicen que acabas de llegar a este organismo. ¿Por qué razón? Bueno, yo entré a Médicos Sin Fronteras porque me hablaron de la organización cuando yo estaba en la carrera y me hablaron que era una organización médico-humanitaria. ¿Qué carrera? Médico cirujano.
Y durante la carrera, bueno, me fui acercando a este ámbito de la medicina del cual yo no conocía mucho y me pareció muy honesto, me pareció muy noble, me encantó, entonces después de informarme un poco, entré con ellos. ¿Qué perfil tenías o necesitabas para ser un Médicos Sin Fronteras? Te lo pregunto porque a lo mejor alguien que nos ve está interesado en incorporarse al grupo. Sí, tienes que tener, bueno, de entrada muchísimas ganas de ayudar. Tienes que tienes que ser honesto contigo mismo, darte cuenta de la situación en la que están estas personas, las personas que atienden Médicos Sin Fronteras, y tener la disposición de dar un poco de ti. ¿Qué tuviste que dejar para darle tu tiempo a Médicos Sin Fronteras? Bueno, tuve que dejar la opción de hacer una especialidad, de continuar una educación médica para entrar a esto, y en parte tuve que dejar el tiempo que le dedicaba a mi familia y a mis amigos para estar en este proyecto. ¿Cuál ha sido tu primera colaboración, tu primera tarea aquí? Bueno, aquí en Médicos Sin Fronteras estoy laborando como médico general en el proyecto de lechería para atención a transmigrantes en el Estado de México. Me imagino que ver esos grupos de gente te hace conocer una nueva realidad de este país. Sí, es algo, a pesar de que este es un lugar tan cercano a donde yo vivo, que es el Distrito Federal, pues te encuentras con una realidad, con algo totalmente desconocido. Entonces, te encuentras con gente en condiciones muy humildes, en una situación muy especial, porque son transmigrantes, están cruzando nuestro país para intentar cumplir un objetivo. Luis, ¿tienes tiempo de hablar con ellos de sus cosas? Sí, parte de este proyecto es darles tiempo durante la consulta médica para que ellos se expresen, para que hablen con nosotros. ¿De dónde vienen mayormente esas personas? La gran mayoría vienen de Honduras. ¿Cuál es su problemática? ¿Qué los hace salir de su país? Problemas económicos y políticos. ¿Hombres o mujeres? Cerca de un 95% de la población son hombres. ¿Cuál es la condición de las mujeres transmigrantes? Bueno, las mujeres transmigrantes, aunque son un porcentaje pequeño, son las personas que tienen el camino más difícil. Son un objetivo para muchos grupos, a veces vienen solas, a veces dejan a sus familias, vienen con muchos problemas, pero bueno, a fin de cuentas están haciendo el trayecto para intentar solucionarlos. ¿Vienen con sus hijos? Algunas veces sí. No es lo común, pero sí a veces tenemos chiquillos ahí. Hay quien te diga, no me quiero ir más, quiero quedarme aquí o quiero volver a mi tierra. Sí, es muy común. De hecho, ahí en el albergue donde estamos hay un programa de deportación voluntaria, donde 2 veces a la semana el Instituto Nacional de Migración viene con transportes para llevar a los migrantes que ya no quieren seguir su camino. Hay personas mayores. La inmigración ha cambiado en el mundo. Antes eran solamente jóvenes, ahora son personas de todas las edades. Sí, no es poco común que nos encontremos pacientes mayores de 40 años, digamos más o menos es lo que está fuera de la media, y hemos tenido pacientes de hasta 60, 70 años. Esas personas de 70 años, ¿por qué se van? ¿Esperan encontrar trabajo, van a reunirse con su familia o salen huyendo de algo? Algunos piensan reunirse con su familia. Los que nosotros hemos encontrado son personas que ya han estado antes en Estados Unidos y piensan volver para seguir trabajando. Por cierto, ¿cuántas misiones de Médicos Sin Fronteras hay en México? Actualmente tenemos 3 misiones. Una está en el Estado de México, donde yo laboro, que es en Huehuetoca. Otra está en el estado de Chiapas, específicamente en Arriaga, y otra es en Ixtepec, estado de Oaxaca. ¿Hay contacto entre ustedes? Sí, tenemos que llevar contacto, tenemos que llevar seguimiento de varios pacientes, así es. Comparten experiencias, me imagino. Sí, compartimos experiencias, tenemos coordinación con con los diferentes tipos de personal que conforman MSF, Médicos Sin Fronteras, y ellos nos ayudan a darle seguimiento a los pacientes. ¿Hay un problema común que se vea o se trate en esas 3 misiones? Sí, en realidad, conforme van avanzando, no hemos visto que haya mucho cambio en las estadísticas de las patologías que presentan los pacientes. Típicamente son infecciones agudas. Y, bueno, otra cosa que es prioridad de la misión, traumatismos a consecuencia de caídas o problemas por el viaje tan difícil que ellos llevan.
Puedes prestar tus servicios en cualquier otra parte. ¿A dónde te gustaría ir? En realidad, Médicos Sin Fronteras analiza las situaciones y yo no le pongo fronteras a la ayuda que pueda dar. Donde ellos me pidan que vaya, yo tengo la disposición de estar ahí. ¿Antes tuviste una experiencia semejante o no? Bueno, durante mi servicio social en el estado de Chiapas, sí tratamos con pacientes indígenas en condiciones muy precarias, humildes. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Un año en Sinacantán, Chiapas. Ay, que es un lugar maravilloso. Sí. ¿Qué aprendiste ahí, aparte de que la neblina es primorosa? Aprendí a ser empático. Las situaciones en las que están ellos, yo las desconocía. Yo he vivido la mayor parte de mi vida en el Distrito Federal y no sabía en el contexto en el que ellos estaban. No sabía las carencias que ellos tenían. ¿Cuáles son las carencias? ¿Qué contexto? No tienen, bueno, muchos de ellos no tienen servicios básicos. Agua, luz, drenaje, mucho menos gas. Los servicios de salud a veces no están tan cercanos como ellos lo requieren. Entonces, no solo eso, son muchísimas carencias en educación, pero bueno, tienen ellos también mucho que dar y uno aprende. ¿La mejor lección de ese tiempo? Bueno, la mejor lección, uno, es que a pesar de que nuestro país tiene muchísimos contrastes, el esfuerzo humano puede llegar a ser una diferencia. Y segundo, aprendí que la gente que vive ahí no es tan diferente como nosotros. Es gente humilde que necesita ayuda, pero es gente que puede salir adelante. ¿En un caso de emergencia recurrirías a Médicos Sin Fronteras? Definitivamente, es la mejor organización. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí? No lo sé, conforme vaya a salir algún proyecto y si me dan la oportunidad, yo pienso estar aquí muchos años. ¿Y qué pasó con la especialización? ¿Te olvidas de ella definitivamente? No, pienso regresar algún día, pero no tengo fecha. Bueno, tú no tienes fecha, nosotros sí. Ya tenemos que despedirnos, pero por lo pronto, de verdad ha sido una experiencia maravillosa conocer a este grupo de personas solidarias, generosas, desinteresadas, personas que tienen en el centro de su vida la palabra ayudar.